Bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a este servicio de Shabbat, ¿sí? Y los Ministerios Unidos de lo que es la Casa de Israel y la Asamblea de Yahweh en el Mesías Yahushua México, les dan un fuerte abrazo y bienvenidos. Un abrazo fraterno para todos, ¿sí? Bien fuertezote, mis queridos hermanos. Bien, mis queridos hermanos, dice el Salmo 100. Canten alegres a Yahweh, habitantes de toda la tierra, sirvan a Yahweh con alegría, entren a su presencia con canciones, reconozcan que Yahweh es Elohim, Él nos hizo y somos suyo, su pueblo y ovejas que Él atiende. Entren por sus puertas con gratitud, en sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre, porque Yahweh es bueno, su amor es eterno y para todas las generaciones es su fidelidad. Pues adelante, mis queridos hermanos, vamos a entrar por sus puertas con esa gratitud que brota de nuestro corazón. Vamos a entrar en sus atrios con esa alabanza, ¿sí? Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Amén. Adelante, adelante. El que quiera participar lo puede hacer, hermanos. Adelante. Amén, aleluya, bendito sea Adelante, mi nuestro. hermanita. Gracias, Padre bendito, gracias. En este día, un día de gozo, un día de paz, quiero estar en tu presencia. En este día que tú me has dado, que has apartado, que preparaste un lugar en el tiempo, un lugar preparado por ti, Yahweh. Tú, solo tú, lo apartaste, Yahweh, lo consagraste para que hoy pudiera estar en tu presencia adorándote en este tiempo que tú apartaste, que lo consagraste para estar en tu presencia, Yahweh. Me he consagrado, he venido ante ti para adorarte, para adorar al Rey en este tiempo que tú, Yahweh, lo preparaste, lo consagraste, lo apartaste para estar hoy ante ti. Por eso, Yahweh, hoy puedo adorarte, porque tú, Yahweh, consagraste este tiempo, lo apartaste para estar conmigo, para estar contigo, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro todopoderoso Padre, Yahweh Sebaot. Gracias, Padre mío. Amén, Amén. amén, Amén, amén. amén. Aleluya. ¿Puedo leer un Adelante. salmo, hermano? Sí, adelante, mi hermanita Flora. Adelante. Nació, amén, para gloria y honra de nuestro Padre bendito Yahweh. Naciones todas aplaudan, clamen a Elohim con gritos de alegría, porque Yahweh el León es respetable, es el gran rey de toda la tierra. Él nos somete, él nos somete los pueblos, pone las naciones bajo nuestros pies. Él nos ha escogido nuestra herencia, la tierra gloriosa de Jacob, su amado. Subió a su trono el Elohim Yahweh entre aclamaciones y al son de chofar. Canten a Elohim, canten, canten a nuestro rey, canten, porque Elohim es el rey de las naciones. Se ha sentado Elohim en su sagrado trono.
Los príncipes de las naciones se han unido al pueblo del Elohim de Abraham, porque de Elohim son los poderes de la tierra y Él está sobre todos. Amén y amén. Amén, 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 aleluya, amén. amén. Gloria a su Amén. nombre. Qué Gracias, lindo. Padre. Gracias, Aleluya. papá. Adelante, mi hermana Esther o mi hermano Pepe. Adelante. Shalom. Shabbat shalom, mi hermanita. Shabbat shalom. Leen este hermoso Salmo 30. Melodía Amén. para la dedicación de la casa. Amén, David. Yo te elogio, Yahweh, porque tú me has puesto en alto y no has permitido que mis enemigos se burlen de mí. Yahweh, Elohim mío, yo clamaré a ti y tú me sanaste. Yahweh, tú rescataste mi vida de la fosa, me libraste de bajar al hoyo. Cántenle a Yahweh ustedes sus fieles y celebren su sagrado nombre, porque su enojo es cosa de un momento, mas su favor dura toda la vida. Una noche podrá durar el llanto, pero a la mañana siguiente vendrá la alegría. Yo que había dicho en mi prosperidad, no me harán caer jamás, porque tú, Yahweh, cuando estabas complacido, me afirmaste como un monte fuerte, pero cuando me quitaste tu presencia, quedé aterrado. A ti, Yahweh, seguí clamando, a Yahweh seguí suplicando. ¿Qué se gana con mi muerte? Con que yo baje al hoyo. ¿Puede alabarte el polvo? ¿Puede anunciar tu fidelidad? Óyeme, Yahweh, ten compasión de mí. Oh, Yahweh, dame tu ayuda. Has cambiado mi llanto en danza, Yahweh, por eso a ti cantaré mis alabanzas. Has cambiado mi llanto en danza, Yahweh. Me quitaste el luto y me vestiste de gozo. Por eso a ti cantaré mis alabanzas y no callaré. Yahweh, Elohim mío, para siempre te alabaré. Amén y amén. Amén, aleluya. Qué lindo. Amén, amén, Qué amén. lindo, qué hermoso. Amén, amén. Qué precioso. Sí, Gracias. Amén, hermoso. amén. Amén. Pues vamos a orar para poner el servicio. Sí, bueno, el servicio ya está puesto en las manos del Padre. Él, esperemos que incline su oído para escuchar nuestra oración también. ¿Sí? Entonces, adelante. ¿Quién quiere hacer la oración? El que guste, mi hermanita Elia, si quiere, adelante. Amén, amén, amén. Bendito Padre soberano, creador del cielo y de la tierra. Te alabamos y te bendecimos en esta noche, Yahweh, en esta tarde. Bendito Padre nuestro, que estás entronizado en las alturas. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Gracias, Padre bendito. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado, nos has regalado, mi Padre, de poder estar delante de tu presencia, de poder un día más, un momento más, Padre, buscar tu rostro, bendito Yahweh. Gracias porque tu palabra nos enseña, mi Padre, que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, que allí tú estarías presente, Yahweh. Mi Padre querido, gracias porque estamos confiando, Padre, en tu palabra, porque tú, bendito Rey soberano, conoces nuestro corazón, tú sabes nuestras necesidades, nuestras ansiedades. Padre, bendito sea tu nombre, Padre mío, gracias. Padre, queremos entregarte esta reunión en tus manos. Padre, bendito que tú te enseñorees, Padre, de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes, Yahweh, mi Padre querido y amado. Que tú sabemos, Padre mío, que tú tienes preparado el alimento que nos corresponde, Padre, en este día, la porción para cada uno, Padre, que tú nos tienes que dar, nos debe de dar, Padre, que a ti te agrada darnos, alimentarnos con ese maná del cielo, con ese pan que viene solamente de tu boca, Yahweh. Bendito sea tu nombre, Padre. Prepara nuestras vidas, nuestros corazones, Padre, nuestras mentes, Padre eterno, nuestros oídos para escuchar, Yahweh, atentamente y poder decir como el pueblo de Israel dijo:
Padre, en aquel momento, todo lo que oiremos, eso haremos, Padre, que podamos tener ese mismo sentir, Yahweh, Padre mío, de oír atentamente tu palabra, con obediencia, Padre, bendito y amado Rey soberano, para seguir transitando en esta senda, en este camino, Padre, para seguir cada día, mi Padre, conociéndote a ti, bendito Yahweh, conociéndote cada día más, Padre, más y más cada día, Padre, seguir ascendiendo, Yahweh, mi Padre querido y amado, solamente tú conoces nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro andar en esta tierra, mi Padre, porque tú eres el dador de la vida, Yahweh, tú eres el que nos has dado el corazón, Padre, tú nos has formado, nos creaste, Padre, y tú conoces la necesidad que tenemos de ti, Padre bendito, Padre amado. Queremos ser alimentados por tu palabra, Yahweh, esa palabra que viene de lo alto, bendito Yahweh. Te pedimos, te rogamos, Padre, te suplicamos, Yahweh, soberano nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, Padre, en el nombre de nuestro Adón Yahoshua, Hamashiach, mi Padre, nuestro hermano mayor, nuestro amado Maestro, Padre eterno, abre nuestra mente, abre nuestros corazones, danos entendimiento, danos revelación, Padre, y que podamos tener un corazón agradecido, Yahweh, y un corazón reverente, Padre, y un corazón que te obedezca por sobre todas las cosas, Padre. Bendito seas tú, Yahweh, soberano, creador. Aleluya. Toda gloria, todo honor, toda alabanza a ti, Padre querido y eterno Rey. Gracias te damos, bendito eres, Yahweh. Amén, aleluya. Amén. Amén, Amén, amén. aleluya, amén, gloria a su nombre. Gracias, mi hermanita Elia. Amén. La gloria, la honra y la alabanza siempre para nuestro Padre bendito. Sí, gloria a su nombre. Amén, amén. Sí. Bien, mis queridos hermanos, pues vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que es la porción 17, ¿sí? De este tercer año, de lo que es Bemidbar, números 21, del capítulo 21, números, del verso 1 al verso 9, ¿sí? Ya se leyó la escritura, la semana pasada, la antepasada también. La pasada vimos lo que fue, cómo comenzó el capítulo. El capítulo comienza con un ataque del rey Darat, sí, que este evento es profundamente significativo por su ubicación, su resultado, ¿sí? Después de que vimos que esa restauración del fracaso anterior, el nombre de Orma, ¿sí? Orma fue el lugar donde la generación anterior fue derrotada tras el informe de los 10 espías. ¿Sí? Esta victoria de la nueva generación simboliza un momento crucial. ¿Por qué? Porque es un momento crucial de restauración donde Yahweh les permite vencer en ese mismo sitio de su antiguo fracaso. Pero porque Yahweh estaba con ellos. ¿Sí? Vimos también cómo Israel hace ese voto de destrucción, ¿sí? Un voto neder de destrucción total, Jerem, si Yahweh les daba la victoria. Yahweh les dio esa victoria. ¿Sí? Ese voto de anatema sí, que vimos, que Israel hizo ese voto de destruir por completo, ¿sí? Destruir bajo anatema las ciudades de Canaán. ¿Sí? Ese voto, como lo explicamos la vez anterior, en la mentalidad hebrea, esto significa que el botín no era para ellos, no, sino era que una ofrenda total a Elohim. Bien, después después de esa victoria, vemos también lo que es el juicio, ¿verdad? La queja y el juicio que viene, esa queja, ¿sí? De que se tiene que rodear de la indicación, de la instrucción que se debe de rodear Edom, ¿sí? Y vemos cómo el pueblo que se impacienta, se enoja, ¿sí? Y utiliza palabras duras contra Yahweh y contra Moshe, despreciando el maná, ¿sí? ¿Sí? Sí, como despreciable, o sea, despreciándolo totalmente como un pan liviano, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el juicio, ¿sí? O sea, el juicio de lo que son las serpientes ardientes, ¿sí? Adelante, mi hermano Gabriel. Gracias, mi hermano. Excelente Adelante, mi introducción. hermanito. Muchas gracias. Bien, como hay que retener ese Shabbat anterior de cómo tropezaron después de haber
tenido un avance, una mejora. Los hijos, estamos en el año 40, terminando la peregrinación por el desierto, y, y como estos son los hijos de los que salieron de Egipto, de los que ya murieron casi todos en el desierto, y mejoraron con el hecho de la guerra donde prometieron y cumplieron. Pero recordamos, como ya confirmando lo que está diciendo nuestro pastor Mario, que tuvieron una dificultad, tuvieron, tuvieron un problema, prueba de alejarse de la tierra prometida, de volver un poco hacia atrás, rodeando Edom, y entonces el pueblo en general se inquietó el ánimo en el camino. Una forma de digamos, de perder, de desanimarse, de desanimarse, eh, se le acortó el ánimo, se le acortó como si fuera la nefes, como dice ahí, tiptar nefes. Es decir, eh, todo está en la mente, en la cabeza, en la mente, en cómo uno enfrenta las dificultades. Eh, el hombre fue creado para tener fortaleza, eh, y también para aferrarse al poder del Eterno, de Yahweh, y vencer todas las dificultades. Pero cuando uno permite que las dificultades, los problemas eh, acorten la nefe, que quiere decir que lo volteen a uno o en el desánimo, en la desesperación, en acortarse lo que sería la confianza, entonces ahí se viene todos los problemas. eh, por eso aparecen las quejas, por eso aparece esta tremenda ingratitud de considerar algo, la palabra jaquelal, jaquelol es, o de calal, viene de algo miserable, algo como maldito, algo totalmente despreciable. Y ellos aborrecieron eso que consideraban despreciable con la misma palabra que se les inquietó el ánimo, ¿no? O se le acortó el ánimo, se le achicó, se le quebró. Eso es picar, y cuando hicieron aborrecimiento hicieron pachar. Entonces fíjense que ahí en la pantalla se ve que cachar es interrumpir, cegar, cosechar, acortar, angustiar, desanimar, estrecho, estrechar, impacientar y quejar. Y todo esto está relacionado con Egipto. Ustedes pueden ver, por eso preguntan, ¿por qué nos hiciste salir o ascender de Egipto? Fíjense que la mayoría nacieron en el desierto. Vean cuán grave es cuando los padres no corrigen sus caminos, y eso no lo pasan, o sea, no corrigen, se corrigen los padres y eso lo transmiten, esa corrección a sus hijos. Y aquí se va a estar viendo el resultado. Alguno habrá podido salir de niño, de muy niño, como bebé, pero la mayoría nacieron en el desierto. Y están diciendo por qué les hizo salir cuando no salieron. Entonces, por más que hayan salido como niños, eso es algo que recibieron de transmisión de mala educación de aquellos padres que murieron. Entonces, lo que están heredando es un estado espiritual, estado espiritual que se conoce como Mizraim. Mizraim, que tiene que ver con lo mismo
que, que cachar, algo que angustia, algo que aflige, algo que va limitando. El límite le produce la misma mente de la persona, porque no tiene una fe correcta. Fíjense que el Mesías, Yahoshua, Yeshua, él dio una metáfora muy bonita, muy hermosa, que dijo, ¿dónde uno va a construir su casa? Esa casa es la fe, hermano. Entonces él dijo, si la construye uno sobre la arena, vendrán las tormentas, como no hay firmeza en las paredes, se derrumba la casa. Pero aquel que la construye la casa sobre la roca, no hay tormenta o mal tiempo o viento, lo que sea que pueda derribarla. La roca es varias cosas. La verdad de la palabra de Yahweh y la confianza plena en Él, pase lo que pase. Confianza que también y tiene que ir de la mano de la fidelidad. Es lo que significa la palabra hebrea emuná, fidelidad, obediencia, porque el pueblo de Israel fue probado, como dice Deuteronomio 8:2, les hice pasar por pruebas y sufrimiento para ver qué había en el corazón de ustedes, si obedecerían o no. Es decir, si tuvieran, y esa obediencia tiene consigo implícita la confianza, porque el que confía en Yahweh va a obedecerle, si no, se derrumba. Y la roca también es la verdad, porque la arena es un montón de piedrecitas, de piedritas, que vienen a representar todas las interpretaciones humanas que van en contra de la Torah, de la verdad. Y esas interpretaciones humanas generalmente producen esclavitud. Por eso dijo el Mesías, conocerán la verdad y los hará libres. Pero la verdad es la palabra de Dios, la Torah. Entonces, toda interpretación humana que va en contra de la Torá, esos son piedritas, arenas, y eso se derrumba esa casa, esa fe, porque no está de acuerdo a la Torá. Y entonces aquí pierden un poco, pierden algo de verdad porque reciben de los padres algo contaminado. Tuvieron los padres la oportunidad, a pesar de no entrar a la tierra prometida, de educar correctamente, de dar el ejemplo. Y acá estamos viendo que estos hijos casi que, casi que están hablando en el nombre de los padres. ¿Por qué los hizo salir de Egipto? Y prefieren morir en el desierto. Bamidbar. Ahí lo profundo es en la palabra de Yahweh. Prefieren morir. Están diciendo, preferimos morir. O ellos están diciendo, cuando hacen la pregunta, es como que se siente que están muriendo en la palabra, en el desierto, que es en la palabra, en la dabar de Yahweh. Y sigue la queja y el desprecio, la ingratitud, todo para hacer esa fe que se derrumba, una fe, pero lejos de la confianza que lleva a calumniar, como lo están haciendo, están calumniando contra Yahweh, diciendo que los sacó a morir. Lo mismo habían hecho sus padres. Y como dijo el pastor Mario, viene el juicio. El juicio comienza con las serpientes venenosas, dice Hanes, dice Hanes Hashim Haserafim, serpientes ardientes.
es la traducción más literal de venenosa. Ardiente, ¿qué es lo que arde? ¿Qué es lo que está ardiendo? Está ardiendo la falta de fe, la falta de confianza. Eso es lo que está ardiendo en los corazones de estas personas. Y el resultado es un castigo. En este caso eran serpientes. ¿Cómo se podría ver hoy? Porque hoy no estamos rodeados de serpientes. Pero creo que ustedes han entendido el Shabbat pasado que serpientes tienen un significado simbólico. Y serpientes son cualquier tipo de problema. Puede ser una enfermedad, puede ser problemas laborales, eh, con las relaciones sociales, eh, económicos. Las serpientes son semejantes a las maldiciones de las que habla la Torá, ¿no? Son semejantes, lo que hace sufrir. Pero el sufrimiento no es por hacer algo bueno, sino para hacer algo malo o pecado. Y sobre todo la ingratitud. Entonces, con este contexto pasamos a lo que va a ser la posibilidad de revertir, porque fíjense la infinita misericordia que Yahweh no los destruyó a este remanente, a este, se podría decir, esta nueva oportunidad de pueblo que tiene la posibilidad de entrar a la tierra prometida. No los destruyó, los reprendió, los castigó, como suele decir el apóstol Saúl, los castiga para que no se condenen con todo el mundo. Reprende y castiga por amor, para que uno tenga la posibilidad de revertir mediante el arrepentimiento, conocido en hebreo como Teshuvah. Y ahora nos metemos en la última parte de este tema con la serpiente. Bueno, acá repetimos la parte del juicio anterior. Yahweh envió contra el pueblo con serpientes venenosas. Estas mordían a la gente y muchos de los israelitas murieron. El pueblo vio que se había equivocado. ¿Qué hizo el pueblo? Vino a Mosé, el representante, el intermediario entre el pueblo y Yahweh, y le dijo, Satanu, Satanu, este es un verbo y está en pronombre personal, tercera persona, pecamos, en nosotros casi que está de más, pero no, pecamos, Satá viene de pecar, pecamos porque hablamos contra Yahweh y contra ti. Divar, divarnu. Pecamos porque hablamos. Divarnu. Fíjense que en el desierto, los que estudian la parasha anual hoy comenzaron con el libro de Bamidbar, y nosotros la vimos hace rato. eh, el desierto incluye la palabra, incluye la dabar, la dirección. O sea, el desierto se abre, el desierto significa la libertad, la liberación de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel fue llevado al desierto y se le entregó la palabra, la dabar, se le entregó el manual de vida, se le entregó como si fuera un mapa, no un mapa geográfico, sino un mapa de cómo ir caminando por el camino de Yahweh y hacer las cosas bien.
Y el desierto son las pruebas para ver si aplicamos todo eso que se recibió en el monte Sinaí, eh, con lo que se aprendió en Éxodo, en Shemot, en Levítico. Se recibió la palabra, pero cuando uno está liberado, contiene la libertad de actuar, de decidir con sus pensamientos, con su libre albedrío, tiene que decidir o se maneja libremente por medio del Adabar de Yahweh, o se maneja contrariamente por la Dabar, que es, la Dabar es la palabra propia. ¿Qué significa palabra propia? Haciendo lo que uno quiere, obedeciendo a su propio ego. Esta es la palabra propia. Entonces, el desierto está ahí para poner a prueba. ¿Qué vamos a hacer? Era lo que, por eso lo vamos a ver para que queden claros, Deuteronomio 8:2 dice, recuerda el largo camino que Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en Bamidbar. ¿Mm? Ahí lo dice, si lo vemos en el hebreo mejor. Bamidbar, los pasados 40 años, que acá estamos prácticamente en el final. ¿Para qué lo hizo recorrer 40 años? Y eso no, que no era plan de Yahweh 40 años, eso fue culpa de los mismos israelitas. ¿Para qué los llevó al desierto? Para mostrarles que eran libres de los egipcios y también para probarlos. ¿Qué van a decidir con su libertad de elección, libre albedrío? Dirigirse entre las pruebas, entre las dificultades, por la dabar de la palabra de Yahweh, o si el corazón iba a estar gobernado. O sea, dirigirse por la palabra de Yahweh es guardar y obedecer los mandamientos. Y si no, uno se rige por su propio corazón, su propia palabra. Y esto es lo que está pasando aquí. Por eso, fíjense que dice, pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque hablamos. Es decir, quiere decir, nos dejamos llevar por nuestro propio corazón, nuestro propio ego, nuestra propia pasión. No, no meditamos, no pensamos, nos dejamos desanimar por una pequeña prueba. Nos olvidamos rápidamente de la presencia del Todopoderoso que había hecho ganar una guerra difícil. Entonces, ellos reconocieron, pecamos porque hablamos, nos dejamos llevar por nuestra propia palabra. Ustedes cuando quieran pueden despedirme de participación, mija. Entonces, luego que dice, le piden a Moisés intercede con Yahweh para que nos quite estas serpientes. Y Moisés intercedió por el pueblo. Fíjense que la palabra es palel, de la raíz palal, que es interceder. Esta es la raíz de la palabra tefilá. La palabra hebrea tefilá, que se traduce como oración o más bien plegaria, es esta palabra, interceder. O sea, cuando un israelita o una de fe hebrea hace una plegaria, en realidad lo que está haciendo es intercediendo, es decir, está haciendo hitpalel. Y este verbo hitpalel está en un estado
de introspección. Introspección. Es una oración, pero que está meditando sobre lo que hizo, sobre lo que el error que cometió y sobre lo que tiene que hacer para cambiar. Esa es la oración, no una oración de decir, ah, padre, me pasa esto y te pido esto. No, no, no. La oración tiene que ser primeramente, en lo posible, de agradecimiento por todo y de introspección, de autojuicio. Si uno está pasando por algo, una dificultad, ver, a ver, ponerse en el espejo que es la Torá, y ver a ver qué hay que corregir, mirarse. Y aquí, claro, le piden a Mosé, y recuerden que Mosé es un intercesor, como anticipando lo que vendría a ser el Mesías, pero representa la palabra también de Yahweh Mosé, la Torá. Será hecha hombre así porque la recibió. Entonces, le pide a Mosé que intercede, y él intercedió. ¿Por qué? ¿Por qué intercedió Mosé? Porque vivió así el arrepentimiento. El arrepentimiento, fíjense, que lleva confesión. Eso es fundamental. No alcanza con decir, Padre, me arrepiento de lo que hice. Hay que ir al Padre y decirle, Padre, he hecho esto, me equivoqué en esto, hice mal en esto, mm, no, no estuve bien, he pecado y me comprometo a no volver a cometer. ¿Mm? Esa acá no quiere decir que el pueblo no intercedió también. No es que el pueblo no tenía que interceder. Sí intercede. Lo que pasa es que solo no alcanzaba, necesitaba a alguien más. Por eso aquí entra el tema relacionado con lo mesiánico, porque estamos intercediendo. Pero no es que se quedan con los brazos cruzados los israelitas. ¿Por qué? Por lo que dice luego. Entonces Yahweh le dijo a Mosé, hazte una serpiente venenosa y móntala en un asta de bandera. Y cualquiera que sea mordido, Hanasuf, la mira, verbo ra'a, vivirá. Hay. También la palabra hay se puede decir sanará, pero en este caso, como había picaduras de venenosas, que al ser venenosas significa que podían morir tranquilamente, de hecho, dice el versículo 6 que algunos murieron, muchos murieron. Entonces, cualquiera que sea mordido y que ya le llegaría la muerte, cuando mira esa serpiente montada en lo alto, porque ahí la palabra que dice móntala, también en el hebreo significa elévala, colócala, pero elevada en lo alto, en un asta de bandera. Entonces, si alguien dice Yahweh, era mordido por el juicio y la mira, Ra'a, vivirá. Ay, Mosé, haciendo caso, dice una serpiente de cobre, ¿m? Najas, Nejas, Nejoses, una serpiente de cobre, y Guaysumeju la montó en un asta de bandera. Es la misma palabra que antes, ¿no? Móntala y acá la montó. Guaysimeju, es decir, la palabra aquí es tum, sin, sin y mem, tum, es poner, montar, pero también alzar, elevarla en un asta de bandera. Y dice, cualquiera.
Lo mismo que ya Yahweh adelantó. Cualquiera que era mordido, Hanashú. Fíjense lo curioso que antes dice, y la mira, si mira la serpiente de cobre, vivirá. Pero ahora dice, Jibit, Jibit, no dice Ra, dice Jibit, es otro verbo. Cualquiera que era mordido miraba a la serpiente de cobre y vivía. Bien. ¿Cuál es la diferencia de esta palabra muy importante? Yahweh dijo, si miraba a la serpiente, Ra'a, de Res, Ales y G, vivirá. Y Mosé hizo la serpiente y relata que cuando uno era mordido y miraba, Jibit, la serpiente vivía. Ra significa ver, percibir, más que nada percibir, percibir más allá de la vista. Y la palabra Jibit viene de la raíz nabat, que fíjense lo que significa. Eso es lo que realmente terminaron haciendo, ¿no? Examinar, mirar intencionalmente, por implicación, considerar con placer, favor u atención. Entonces, acá vamos a la pregunta. ¿Qué les parece que puede significar esas dos, esas dos situaciones que van acompañando al arrepentimiento? Yahweh dice que cuando alguien era mordido y la miraba, Ra'a vivirá. Y Mosé hizo la serpiente y cuando sucedía que alguien era mordido y miraba y vi, la serpiente vivía. Tengan en cuenta ese jibit, que es nabat, todo lo que significa así esa palabra. Adelante, mi hermano Alicia. Gracias, hermano. Bueno, es una inquietud que puede rozar, no sé, algo que incómodo o no sé, algo raro. Yo veo algo raro aquí, Gabriel, o no sé qué nombre ponerle. Adelante, largue. Fíjate que dice Yahweh que Moshe en el 8, hazte una serpiente venenosa, pero aquí ¿qué entiende uno ahí? Es una figura. Si es de palo, no es venenosa. Si es de piedra, no es venenosa. De ninguna manera esa serpiente es venenosa. Puede parecer venenosa, pero ahí eso no está indicando eso. No sé, esa es la curiosidad que tengo. Está indicando que es venenosa. O sea, que tal vez la escritura nos pudiera estar indicando que esa serpiente eh, tiene alguna forma de vida, algún poder, algún antídoto. Y el antídoto es espiritual, no es un ídolo al cual está muerto, sino que trae una connotación de vida y de antídoto. Pero eso es lo que me parece, no sé no sé qué te parece a ti, pero pareciera que la serpiente no es parte de idolatría porque es como que tuviera viva, como que tuviera algo de vida, de antídoto, no sé, ¿qué te parece a ti, Gabriel? Sí, interesante ese punto. Ahí lo que dice literalmente, hazte una, como dice allá arriba, eh, no dice nejas, nafas, no dice nafas, sino que dice una, bueno, vamos a verlo en la escritura misma.
em, el versículo era número 21, 21, aquí. Fíjate que la Biblia pone, 21:8. claro, la Biblia pone entre paréntesis porque no dice serpiente. ¿Mm? Dice 21:8, dice, Guayomer Yahweh el Mosé, y le dijo Yahweh a Mosé, hace, hazte, fabrica, leja para ti, le dijo, hazte, por eso dice hazte, saraf, saraf, no dice najas, saraf, dice saraf, pero claro, está implícito que aquí lo que está diciendo, ¿qué quiere decir saraf? Fíjense, algo que arde, y también hace alusión a una serpiente venenosa, pero literalmente dice algo que arde. Obviamente, no puede poner en un mástil una especie de dibujo que sea una llama. No, lo que tiene que poner es una serpiente. ¿Por qué? Porque en el 9 ahí sí aparece. En el 9 dice, gua, guayase, e hizo Mosé, nejas, nejos, nejoche. ¿Mm? Ahí está la serpiente, una najas, nejas, nejoche, una serpiente de cobre. Por lo tanto, es interesante que tú has notado que aquí no dice serpiente. Y eso raro que tú descubriste, sí puede tener un sentido bastante profundo, porque no está mencionando el elemento que producía el juicio, sino que está mencionando lo que alude al veneno, pero de esa palabra, saraf, hace alusión a un fuego que quema. Le pregunto, algo que hemos visto en el libro de Levítico. ¿Para qué servía el fuego? ¿Alguien se acuerda? Para purificar. Para purificar. Y recuerdan que los emisarios, creo que si no me equivoco, Simón Kefá, habla de las pruebas que tenemos que pasar como nosotros si fuéramos metales preciosos como el oro, que es pulido por fuego, para quitarle las imperfecciones. Así que ahí muy bien, Alexis, porque eso es raro, está haciendo alusión a que no menciona la serpiente, y yo les pregunto, ¿qué simboliza la serpiente? Eso es sencillo, es fácil de responder. ¿Qué simboliza la serpiente? La astucia. Es Versículo una 7. cualidad. Versículo 7. ¿Qué representa la serpiente? Desde el principio de la creación, ¿qué hizo la serpiente? La Pecar, hermano. mentira. Pecar, pecado. El pecado. La serpiente es la representación simbólica del pecado. Lo que pasa es que acá lo primero que llega a decir es que bueno, porque sabemos exactamente, Ben Salomón, la mentira también, pero porque sabemos por ciencia que la misma picadura de las serpientes se cura con el veneno que se le saca a la serpiente. Entonces uno puede decir, pero aquí está algo parecido a lo que pasa en la naturaleza, ¿no?
para curar la picadura de serpiente se usa el mismo veneno. Por eso ponen en en el mástil una serpiente. Pero no, porque la serpiente representa el pecado. Y ahí lo dice, el pueblo dice, Hatanu, hemos pecado. El antídoto, muy bien, Ben Salomón, el antídoto, el remedio del antídoto. Pecamos. Entonces le pide Yahweh, sin nombrar la serpiente, que te haga algo venenoso, pero más bien algo chará, algo ardiente. Hace alusión a la serpiente, porque eso es lo que hizo Mosé, una serpiente de cobre, pero menciona chará. Y esa palabra está haciendo alusión a algo ardiente, algo que tiene que quemar y algo que ya está quemando. Ese versículo 7 es lo que está quemando en el corazón de ellos, porque están reconociendo, pecamos, hablamos, nos dejamos llevar por un problemita que no era problema, porque ya estaba dicho que tenían que rodear la tierra de Edom, y ellos lo interpretaron como el fin del mundo. Ya se terminó todo, Yahweh los abandonó. Exactamente, la purificación, ven. Entonces, se entiende muy bien, hermana Alexis, porque esa falta de nombrar la serpiente quiere decir que la purificación requiere eliminar lo que significa la serpiente. Dicho de otro modo, a través de ese fuego que puede ser no solamente las pruebas que tenemos en la vida, sino que ese fuego, ¿se acuerdan que el estudio que yo di y que nosotros vimos en uno de los capítulos, primeros capítulos del libro de Bamidbar, que habla del fuego consumidor, una ofrenda una ofrenda que arde. Entonces, ¿qué tiene que haber en nosotros? Fuego que arde. ¿Para qué? Es el fuego que arde para respetar a Yahweh en todas nuestras acciones, para tomarse en serio el camino de Yahweh, para honrarle, glorificarle, agradecerle incluso por las pruebas que uno tiene que sufrir, eh, confesarle los errores, comprometerse para no volver a caer, pedirle ayuda, porque no podemos solos. Todo eso es el fuego ardiente que tiene que ir purificando la fe o la persona de cada uno. Exactamente, un verdadero arrepentimiento, muy bien, porque si uno dice, me arrepiento, pero después continúa haciendo lo mismo, eso, ahí no hay fuego en ese arrepentimiento que no es sincero. Tiene que ser como el Salmo 51, el arrepentimiento de David que dijo, tengo el corazón contrito, humillado, y dice, tengo mi pecado presente ante mí en todo momento. Porque si uno peca y después se arrepiente y sigue en lo mismo, es como que no pasa nada. Ahí no hay ningún fuego y continúa uno en lo mismo y va a continuar en el juicio, en la ira del Eterno. ¿Por qué? Porque la persona cree que puede burlarse de Yahweh, pero eso es una ilusión óptica, imposible burlarse. Uno puede burlarse de otra persona, puede engañarla, pero Yahweh no, imposible. Por eso, muy bien, mi hermano Alex, porque has visto esa rareza. No dice serpiente. Sí hace alusión a serpiente porque Mosé construye. Y fíjense que construye Nejas Nejose. ¿Mm?
una najás, una serpiente de cobre. A ver, ¿por qué será de cobre? Si ustedes buscan en el hebreo, prácticamente tienen parentesco las palabras. Serpiente y cobre tienen parentesco. ¿Qué querrá decir de cobre? A ver si alguien... Algo parecido a... Ustedes saben que el cobre es menos que la plata y es menos que el oro. Hermano, Adelante, mi hermano. ese misterio, bueno, o sea, yo lo tengo entendido como que es bronce, bronce o cobre, ¿no? En Ujú, sí, sí. hebreo, las palabras para serpiente es nahash, Ujú, y para el bronce o cobre es nehoshet, ujú, y comparten la misma raíz, exacto. ¿sí? Entonces, esto, ¿qué es lo que nos indica, qué es lo que nos subraya? Que el remedio de Yahweh estaba intrínsecamente ligado ¿a qué? A la forma del juicio, ¿sí? Ujú, Sí, mi hermano. muy Y, bien. y, y también, mi hermano, vemos que la mordedura de las serpientes es por el pecado de ingratitud, como se ha dicho, ¿no? De Ujú, ingratitud, de queja, claro. ¿sí? Las serpientes son serpientes venenosas, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, el hacer algo similar, algo con similitud, pero sin veneno. La serpiente de bronce tenía la apariencia de las que mataban, pero carecía de su veneno. Y eso nos lleva al Mesías, definitivamente, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Saraf, esa palabra saraf, que es ardiente, ¿no? Saraf, Ardiente. ardiente, se usa para las serpientes, pero también se usa para los serafines, hermano, Exacto. que rodean ¿qué? El trono divino. Y esto, Exacto. esto nos indica o nos sugiere que el juicio, sí, viene directamente de qué? De la presencia divina. Y el remedio también. Sale, mi hermano. Gracias, Muy mi bien, hermano. excelente, excelente ese aporte, mi hermana. Muchas gracias. Adelante, hermano Alexi. Bueno, Gabriel, aquí dice que es esa palabra bronce es el femenino de Nahus, creo, de 5172, y dice aparente parte, no sé qué, pasada de tal palabra, tal vez en el sentido de repicar, ¿verdad? Campana de metal o de color rojo de la garganta de la serpiente. Dice ciertas cosas, algunas abreviaturas ahí, bueno, pero este está en Google, pues. No, no sé si pueda ser tomada como cierta, porque dice que es el femenino de otra palabra. Gracias, Gabriel. Lo de la serpiente no hay que complicarse mucho, es simplemente una representación de la primera serpiente que impulsó pecar. Entonces, ¿qué hicieron Adán y Jabá y Eva? Se dejaron llevar por, por la pasión, por el impulso, sabiendo que tenían prohibido, una prohibición clara, se dejaron engañar. A veces la serpiente puede representar el mismo corazón engañoso de la persona, no necesariamente alguien externo, sino el mismo ego, el mismo corazón engañoso. La escritura La dice algo, naturaleza, la naturaleza pecaminosa, ¿no, hermano? sí, lo que sería la inclinación, la debilidad, ¿no es cierto? La debilidad humana, que hay que contrarrestarla con fuego, el fuego de la pasión, el fuego de la perseverancia, el fuego de la conexión con el Eterno, porque si uno se aleja del Eterno de Yahweh, entonces viene, se fortalece
la debilidad. Y fíjense que la palabra también bronce eh, puede hacer alusión también al elemento barro, porque como es de los metales, por ahí el que tiene menos valor podría hacer alusión a justamente lo que estábamos diciendo ahora, a la debilidad. Entonces, ¿dónde se aprovecha, dónde se aprovecha la serpiente o el satán, el adversario, en la debilidad? Por eso, recuerdan lo que dijo el apóstol, que el adversario, el Satán anda como león rugiente tratando a quien devorar. Y como nosotros somos de bronce, en el sentido, como dijo también el apóstol, estamos en barros, en vasos de barros, somos débiles por sí mismos, necesitamos ¿qué? Necesitamos fuego, pero ese fuego no lo podemos crear nosotros otros. Ese fuego también nos tiene que dar y mantener Yahweh. Y para eso hay que tener una relación recta, correcta con Yahweh para que Él nos dé la fuerza para contrarrestar esa debilidad y poder superar todas esas pruebas donde salgamos victoriosos en todas esas dificultades. Adelante, Alexis. Gabriel, ¿qué se sabe de cómo se hacían esa figura? ¿Ese material de bronce lo fabricaban ellos en fuego o era una lámina de metal que la iban fundiendo y le van dando forma? Porque puede ser que también tenga que ver eso un poquito de que se ve que la serpiente la están pasando por fuego, como lo que tú hablas, la purificación. No sé cómo harían esa serpiente. Bueno, es una idea. Gracias, hermano. Seguramente, mi hermano, seguramente se moldeaba con fuego, como se hizo, como lo hicieron con el becerro de oro. eh, Eso era artesanal, eh, como también usaban las láminas. La verdad que no puedo precisarte, mi hermano, solamente puedo especular. Pero bueno, eh, se podría lograr eso tranquilamente. No te puedo precisar, mi hermano, cómo podían hacerlo. Lo importante es que lo podían hacer, ¿no? Entonces, y ahora quiero que ustedes vean aquí, fíjense, dice, hazte una venenosa, una ardiente, que se refiere a la serpiente, y la eleve bien alto en un asta de bandera. Y Yahweh dice, si cualquiera que sea mordido, ra, la mira, vivirá. Como tú has dicho, Alexis, no tiene nada en sí esa serpiente. Ahí dice el hermano, ven, enójense pero no pequen, reconcíliense antes de que el sol se ponga y que den al lugar al adversario. Muy bien, así es, evitar ese es el fuego que uno tiene que tener para evitar que la pasión lo arrastre a pecar. Entonces, necesitamos esa fuerza que nos da Yahweh para, pero tenemos que pedírsela, tenemos que tener una relación respetuosa con Él, no hacer lo que querramos, etcétera, etcétera. Gracias, Ben. Buena cita. Repite la pregunta. Yahweh dice, hasta una serpiente, que es obvio que es una serpiente, pero hace alusión a aquello que quema, y cualquiera que sea mordido, Ra'a, la mira, vivirá. Y eso sucedía, pero yo pregunto, que Mosé hizo la serpiente de cobre, la montó, la elevó sobre un mástil bien alto, y cualquiera que era mordido no dice Ra, dice Jibit,
es decir, Nabat. Nabat, que significa examinar, mirar intencionalmente, considerar, poner atención. Entonces, ¿por qué se curaba? ¿Por qué vivía? ¿Por qué se transformaba en en antídoto? El elevar la vista hacia la serpiente de cobre y curarse de la picadura de muerte. ¿Qué les parece a ustedes? Mediten, repito, la palabra, el verbo ra'a no solamente significa mirar, significa percibir, contemplar, y después dice que lo que hacían eran shibit, nabat, examinar, considerar, mirar intencionalmente, con atención. Entonces, ¿qué les parece a usted cuál era la causa de la curación que está representado en Jai? No era solamente una curación, hay algo más en esa palabra. ¿Qué les parece? Teniendo en cuenta estos dos verbos hebreos, ra'a y shibit, que es nabat, era algo más, tenía que ver con la magia y obviamente que no. Tenía un poder esa serpiente por fe. Por fe estaría, le faltaría algo más a esa, o sea, está bien, casi que la fe es el resumen de otra cosa, por la emuná en hebreo, pero hay que explicar bien qué proceso estaba ocurriendo en el corazón del, del que era picado. Gabriel, Y adelante. puede ser que sea un tipo de palabra, así como es el Shema, que no solo es escuchar, sino observar, atender, prestar atención, reflexionar. Y esta palabra era también ver, Claro, pero mi hermano. no es ver, ¿ah? Claro, eso que tú dices es cierto, es parecida a la palabra Shema, y yo acabo de decir antes que Ra es mucho más que ver con la vista, Claro. es el Entonces no uso de era, la mente. Ra es el sí, uso de la mente, de la mente, de la conciencia, porque cuando se habla del corazón apunta a la conciencia. Una cosa es la mente, una cosa es la razón, y algo muy distinto es la conciencia. ¿Entienden, mi hermano? sí, Gabriel, a veces en la noche nos despertamos, abrimos los ojos en la oscuridad y tal vez no sabemos dónde estamos. A veces estamos un poco o amanecemos volteados, viendo, no sé, de alguna manera, puede ser que estemos un poquito, pasa un momento de distracción o que no estamos enfocados. Este tipo Mm, de mirar es diferente, este tipo de mirar es como más profundo, ¿verdad? Con más exacto, conocimiento. Tal vez analizando lo aprendido, poniendo una reflexión de poner en práctica o ver y entender que la cura la tenemos dentro de nosotros. La cura ujú, es gobernarnos, la cura claro, es mantenernos firmes. ¿Entiendes, exacto, Gabriel? exacto, muy bien, mi hermano. Ahí va, por ahí va ese Ra. Excelente. Vamos a ver qué más dice la hermana Leli. Gracias, mi hermano. Adelante, mi hermana Nelly. No sé si más o menos lo entiendo. Es como si fuera el ver con una intención, no nada más ver por ver. Ujú.
Y esa intención pues lleva con implícito el arrepentimiento, ¿no? De lo que Claro, uno ha hecho y es obedecer el ver con un propósito. claro. Mm, no sé, Muy más o bien, menos sí lo entiendo. muy bien, muy bien. Va muy bien encaminada. Con eso, entendiendo lo que está queriendo decir la palabra Nabat, que era lo que finalmente hacían, miraban, pero con un propósito, con una, con una meditación. ¿Mm? Al mirar, ¿qué hacían? Mirar la serpiente, examinando, recordaban, porque ellos miraban y decían en sí mismos, en su conciencia, ¿por qué estoy mirando la serpiente? Porque estoy picado. Entonces se pregunta, ¿y por qué me picaron? ¿Por qué me picó una serpiente? Le dice ahí en el versículo 7, pecamos porque hablamos, calumniamos contra Yahweh, mentimos, dijimos, inventamos cosas que nos trajo a morir aquí y nos hizo salir cuando nosotros nacimos en el desierto. Nos trajo a morir en el desierto. Nos mintió, nos abandonó. Y también contra Moisés lo tratamos como si fuera un cómplice de Yahweh. Miren todo el proceso de Nabat. Pero el Nabat ocurre después del Ra, porque el Ra lo dice Yahweh. Cuando mira, no dice Nabat. Yahweh dice, cuando es mordido, Ra y vivirá. Yo le pregunto, hago una pregunta bastante sencilla, fácil. Sabemos que cuando miraba, ¿qué miraba? Miraba a la serpiente en lo alto, en un poste. Un mástil es como un poste alto, de madera seguramente. Pero ¿qué más miraba cuando levantaba la vista hacia la serpiente? ¿Solamente veía la serpiente No, o hermano, veía... veían el cielo, Ah, o ahí sea, miraban está, hacia el eterno. ahí Y está. qué es lo que se menciona ahí? La fe, el arrepentimiento, pero también la confianza, hermano, la confianza Exacto. en el Creador. Y ahí lo está diciendo, Yahweh lo que está diciendo es que me mire a mí. Al mirar la serpiente, está reconociendo que pecó, pero a su vez está viendo más allá contra quién pecó. Y ahí lo dice en el 7. Pecamos contra Yahweh. Entonces, cuando vea a la serpiente, reconozca, confiese, no solamente porque ahí en el versículo 7 le está diciendo a Mosé, pero lo que está pidiendo Yahweh en el versículo 8 no alcanza con decirle a Mosé, tiene que interceder, no alcanza con pedirle intercesión a Mosé, no alcanza esto, también nos lleva a decir que si el Mosé es el antecesor del Mesías, no alcanza con decir, Maestro mío, intercede por mí, o porque yo voy a ser perdonado porque creo en el Mesías. No alcanza, esto es lo que está diciendo el versículo 8. Ya se presentaron contra Mosé, mostraron arrepentimiento, pero ahora quiere que el pueblo vea a la serpiente que le recuerda por qué fue picado por una serpiente, y mire y perciba más allá de lo alto. ¿Quién? Al que produce el juicio, al que envió la serpiente, al que está reprendiendo. Entonces hay que interceder, hay que hacer tefilá, que es lo que lleva la palabra tikpalel, hay que hacer introspección, hay que reconocer que pecó y decirle a Yahweh. No alcanza con decir maestro o decirle a otra persona peque. No, a Yahweh, Padre, he pecado contra ti. Eso lo da a entender
la parábola del hijo pródigo. Terminó derrochando todo, que es alusión a pecar, vivir como uno quiere, tocó fondo, volvió al padre y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Y el padre hizo una fiesta. Y aquí estás pidiendo esto en el versículo 8, que ve, que reconozca su pecado, pero Raá, que perciba realmente que Yahweh existe, que no se le puede burlar, que no se le puede engañar, que Él está allí, que no es un cuento, y que tenemos que tener una relación de verdad, sincera, eh, seria, respetarle en cada cosa que hagamos y acudir a Él, pedirle fuerza cuando tenemos que cambiar algo, purificarnos, pedirle ese fuego que necesitamos de Él para purificar nuestra persona, nuestros defectos. Eso es, eso es hacer Ra. Y fíjense que, un segundo, Alexis, el hebreo antiguo, Res es cabeza, Aleph es líder, liderazgo, y es la primera letra de la palabra Ab, padre. Y la G es contemplación, alabanza, levantar las manos al cielo. Fíjense, esto significa en el hebreo antiguo usar la cabeza, usar la razón, invocando, reconociendo los errores, invocando al Avinu, nuestro Padre, y alabarle. ¿Cómo? Alabarle purificándose uno. Y eso lleva ese Ra'a, esa manera de percibir al Padre más allá, y no necesitamos verlo, y no necesitamos escucharlo como se lo escuchaban los antiguos. El Padre se manifiesta en nuestra conciencia para amonestarnos, como decía David, se acostaba en la cama, cuando ponía la cabeza en la almohada y el abuelo le amonestaba. ¿Dónde? Hablándole, no, en la conciencia. Y entonces cuando uno percibe, entiende, entiende para corregirla, el defecto de uno, para arreglar la relación con Yahweh y para lograr la verdadera vida. ¿Y después qué hicieron? Hicieron eso, pero no aparece el verbo ra, no porque no lo hicieran, sino porque hicieron eso de la percepción a través de mirar la serpiente y reconocían por qué estaban mirando a la serpiente, por qué habían sido picados, percibieron qué era lo que quería Yahweh e hicieron, complementaron con Nabat, es decir, examinaron a sí mismos. Ese es el proceso de Teshuvá, de arrepentimiento sincero, reconocer que pecaron. Pero no era solo confiar en otra persona, no era confiar solo en Mosé, como tampoco no es confiar solo en el Mesías y en el creer en él. Hay que hacer la parte de uno mismo con Yahweh, porque si no, es muy fácil. A nosotros nos han enseñado, es muy fácil el tema. Cree y haga lo que haga, tendrás vida eterna. Y así no es, ¿eh? Eso no enseña la Torah. Adelante en la análisis. Bueno, aquí llegamos al punto que te comenté la semana pasada, Gabriel, y es lo que tú estás diciendo. Atrás de la serpiente, viendo a lo alto, al Padre, dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. O sea que estas personas que lograban ver la serpiente tenían que verdaderamente estar arrepentidos y sentir ese malestar de haber fallado, haber traicionado, haber cometido un pecado
y el que lograba sentir ese fuego y levantar la cabeza y ver al Padre, que es el que está por encima de la serpiente, si se puede decir de alguna manera, de alguna forma, no sé, para que refleje o manifieste su poder, su voluntad, entonces estas personas lograban salvarse. Gracias, hermano. Sí, mi hermano, pero hay que hacer un ajuste ahí, porque siempre está el riesgo de interpretar ese Juan 3 14 15 como solo creer. Por eso hay que hacer un ajuste en la explicación. Fíjense que arriba de esa cita que yo puse en la pantalla, de la palabra del Mesías que dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que levanten al Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Claro, uno lo lee así, que bueno, eh, no podría, un impío podría seguir siendo impío total, creyendo en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. ¿Será que eso está diciendo? Parece medio raro que el creer en el Mesías habilite a una persona vivir en impiedad, en pecados de la carne, como mencionaba el apóstol Saúl o Pablo, y así todo tener el premio, porque solamente Ahí, cree. Adelante, mi hermano. hermano, ahí hay que tener mucho cuidado, hermano, Mucho cuidado. porque ahí, o sea, después la misma escritura en Segunda de Reyes 18:4 nos da una advertencia contra lo que es la idolatría, Nejustán. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Se tiene que aprender, ¿sí? Recibir correctamente esta enseñanza y después que enseñarla, darla a conocer, ¿sí? Porque también en 2 de Corintios 5:21, el mismo enviado Shaul, o sea, nos hace ver que desde la perspectiva mesiánica, la serpiente de bronce representa al Mashiach, hecho pecado por nosotros, que hay una similitud sin ese veneno, ¿sí? ¿Sí? Mm, O sea que Yahushua vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado propio, ¿sí? Pero hasta ahí. Nosotros al que tenemos que ver es al Eterno, creer en Él, creer en su palabra, ¿sí? Y ver lo que Él hizo, ¿sí? De qué manera lo hizo, para no caer en esa futilidad de la idolatría, hermano, así ¿sí? es. Porque la serpiente funcionó solo como un instrumento de fe en Elohim, nada más. Así es. Sale, mi hermano. Muy bien, mi hermano. Ya mire, como dijo el hermano, el pueblo de Israel se olvidó de ese ra'a, de ese percibir más allá, se quedó en un ver superficial y empezó a creer que esa serpiente de cobre tenía poder. Algunos quizás decían, bueno, pero en realidad no estamos idolatrando, capaz, quizás Yahweh le dio poder a la serpiente para curar. Por eso miramos a la serpiente, ¿cierto? Y algunos dicen, pero si yo miro a la serpiente y me curo, entonces quiere decir que la serpiente tiene poder. Y Yahweh la hizo para eso. Algunos seguramente pensaban así. Y eso es idolatría pura, fíjense. Por eso Ra'a es mirar la serpiente en primer lugar para hacer un reconocimiento, un arrepentimiento. Representa cualquier tipo de pecado o defecto o error, sobre todo los errores voluntarios, intencionales. De eso, y reconocer el pecado, arrepentirse, confesarlo y mirar más allá. Y mirar más allá, ¿qué significa? ¿Qué cosa? Que Yahweh está ahí, va a seguir estando ahí, enjuiciando como juez. Por lo tanto, no puedo arrepentirme y seguir haciendo lo mismo. Eso quiere decir, no es hacer ra'a, es olvidarme del por qué me estoy arrepintiendo.
¿Contra quién es el pecado? Entonces, este Ra es arrepentirse frente a la presencia del Padre Todopoderoso. Y ahora el Mesías. Fíjense que ahí está la palabra Masías, arriba de la frase del Mesías. A ver si tengo aquí un... No, no encuentro los controles. Bueno, eh, ustedes ven creo que están viendo el ratón. Arriba de la frase del Mesías dice, Mem sin your Masías. Fíjense que Mosé hizo una serpiente de cobre y la montó, es decir, la elevó, o sea, la puso en un poste de madera, que es lo mismo que una asta de bandera, un poste de madera, y la elevó. Dice, Guaysimejo. La palabra es zum, la palabra base de este verbo montar, la monto, es zum, sin y mem. Fíjense que esta letra sin está en Najas y en Nejoses. Y la mem está en el comienzo de Masías. Y la het la última letra de Masías está tanto en Najas como en Nejoses. Por eso el Mesías dijo, como Mosé levantó la serpiente en el desierto, así se levanta el Hijo del Hombre. Ahora, fíjense qué maravilloso cuando uno tiene el entendimiento o el discernimiento que va de la mano del estudio de la Torá, de la correcta percepción de la enseñanza del Mesías. Sí, está diciendo que necesitamos al Mesías para tener vida eterna, pero lo que nadie piensa es en esta primera frase. Mosé levantó la serpiente en el desierto y así es necesario que levanten al Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer todo lo contrario que se dijo, que se hizo cuando Mosé la levantó la serpiente y que Yahweh pedía el arrepentimiento del pecado para poder vivir, para poder sanar con el fuego de la purificación, de la teshuvá, del arrepentimiento. Eso se tacha y un hombre enviado por Yahweh viene a ocupar el lugar del arrepentimiento. Eso es lo que se ha enseñado por muchos siglos. Aquí no está diciendo eso el Mesías. Está diciendo, sí, yo voy a entregarme para que puedan lograr la vida eterna, pero este levantar la serpiente, o mejor dicho, levantar al Hijo del Hombre, como fue levantada la serpiente, no elimina el arrepentimiento. No elimina el arrepentimiento y pone este necesario que levanten al Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para ver al Mesías en su sacrificio como tenían que hacer los israelitas cuando presentaban un corbán, un animal. Eran los israelitas que pecaban que tenían que presentar, que morir en el lugar en el animal, pero morían animal. Y el pueblo de Israel cometió el error de decir, bueno, listo, presentamos el animal, muere y pagamos por el pecado. Y con el Mesías se le malinterpretó, listo, murió por nosotros,
y estamos salvos, siempre salvos. No, fue levantado cumpliendo el papel también de la serpiente en el sentido que el mensaje del Mesías era, vean, arrepiéntanse. Él mismo lo dijo muchas veces, arrepiéntanse porque el reino de Yahweh está con ustedes. Él siempre habló de arrepentimiento de pecado. Cuando uno de los ricos le dijo, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? ¿Y qué le dijo? Créeme, ¿no? Y dijo, guarda los mandamientos. Pero para guardar los mandamientos hay que arrepentirse del pecado, porque no se puede guardar los mandamientos y pecar. Eso es una contradicción. Entonces, el levantar, a ver si captan esta idea, el levantar al Hijo del Hombre no solamente no elimina el arrepentimiento sincero, la teshuva, sino que lo pone al Mesías allí arriba. ¿Para qué? Alguno dirá, para creer en él. Sí, pero que ¿para qué más? Que es lo que siempre estudiamos, la conclusión que sacamos en el estudio de la Torá, cuando habla del Mesías. Para mirarlo e imitarle. Él fue levantado para ser ejemplo del hombre perfecto. Él es- para eso fue levantado, no solamente para creer en él. Eso no se descarta, pero no alcanza solamente. Porque si vamos a creer en él y seguir viviendo en impiedad, ese sacrificio no sirve para nada. Lo dice el apóstol Saúl en la carta a los hebreos. Si, si seguimos Fíjese, pecando. hermano, Ujú, hermano adelante. Gabriel, fíjese que el Targum de Jonatán, que es una paráfrasis aramea, aclara que no era la serpiente la que sanaba, sino el acto de elevar los ojos y subyugar el corazón al Padre Celestial, Exactamente. ¿sí? O sea que la serpiente en el asta servía como que, como un foco, como un punto focal, ¿para qué? Para la fe y la obediencia. Fe Exactamente. y obediencia. Y es lo mismo que nos dice, sí, el Mesías. Fe y Exactamente. obediencia. Exactamente. Nada más. Para eso Fe y fue obediencia. levantada. Así es. Es Sí, mi hermano. muy bien aporte, mi hermano, para Y si hacemos lo completar. contrario, si hacemos lo contrario de creer únicamente en el Mesías sin obediencia a la Torá, sí, Ujú, ahí ya estamos cayendo en qué? En idolatría, hermano. Ese exactamente. es un problema. ¿Sale? Exactamente. Gracias, mi hermano. Fíjense, fíjense que me hizo acordar a una cita que tengo para el próximo estudio del Shabbat con relación al próximo donde entra el tema del Mesías. Cuando yo encontré, no me acordaba de esa cita, cuando le dijeron al Mesías, le gritaron, felices, felices los pechos que lo amamantaron, ¿no? Algo así. Eh, acá está la cita. Les quiero, porque es hermosa esa cita, y esto aclara lo que Shabbat 2, aquí. Este va a ser el próximo estudio. Dice así, aquí está. Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, sucedió que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, feliz el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y a Josué le dijo, más bien, felices son los que oyen la palabra del Todopoderoso y la ponen en práctica. Clarito, más claro imposible, para evitar lo que ya se dijo, idolatría. Excelente, mi hermano Mario. Y ahí se entiende, ¿no? Quiero que quede claro, no alcanza con la creencia. Acá lo levantaron, no eliminando el arrepentimiento sincero, sino para que lo vean.
ejemplo de hombre perfecto, para que lo imiten, ¿m? Para que es nuestro hermano mayor que nos dio el ejemplo de vida, de obediencia. Recuerdan que dijo el apóstol Saúl, aprendió la obediencia. Adelante, hermano Alexis. Gabriel, entonces se podría decir, porque estoy viendo aquí que siguen incluyendo algo que me llama mucho la atención. El acto de Moché y ese ardiente que Moché le puso a esa serpiente. Fíjate como dice, y cómo Moché levantó la serpiente. O sea, yo veo que ahí incluyen a Moché porque incluyen la parte humana del hombre, la parte pecadora que, que debemos levantar nosotros, o sea, que debemos tomar en cuenta el pecado, porque aquí dice que levanten ¿Mm? al Hijo del Hombre, o sea, cuando Muy levantaron esa bien, serpiente, ¿entiendes? ¿Me entiendes el punto, muy Gabriel? bien, muy bien, mi hermano, te capté, muy bien, muy buena interpretación, como Moisés levantó la serpiente, es decir, ¿cuál es el mensaje? Levantarlo es como para decir, bueno, Moisés representa la palabra de Yahweh, entonces Moisés levanta la serpiente es una alusión a que, bueno, solamente, como dije antes, no se puede obedecer y pecar al mismo tiempo. O se obedece o se peca. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia a los mandamientos. Es desobediencia. Entonces, Moisés levanta la serpiente, que está queriendo decir el mensaje. Esto que es pecado, hay que sacarlo de uno. ¿Cómo? Cumpliendo lo que significa Moisés, la palabra de Yahweh, viviendo por la palabra. Muy bien, mi hermano Alexis, excelente. Adelante, hermana Elia. Sí. Eh, bueno, hermano Gabriel, un comentario sí que me llama mucho la atención, que estaba meditando en esto. Corríjame, por favor, hermano Gabriel. Sobre la serpiente en el principio, cuando dice la palabra que la serpiente era más astuta que todos los animales, ¿no? Me llamó la atención eso. Y también la murmuración del pueblo israelita, porque el pueblo siempre murmuró en todos los tiempos, vemos que la murmuración del pueblo siempre estaba presente, ¿no? Siempre estaba con un espíritu desagradecido por todo lo que el padre había hecho. Murmuraba del padre, murmuraba de Moshe, murmuraba de Aarón, de todos, ¿no? Entonces, meditaba en esto, hermano Gabriel, hermanos. Qué importante que es cuando empezamos a estudiar la Torá y ver las actitudes de los seres humanos y en este caso la serpiente, ¿no? Vemos como la serpiente o Satán murmura a través de la serpiente a nuestros primeros padres. Ellos prestaron atención, ¿no? A lo que él les dijo y podemos hoy analizarnos nosotros, hermanos, porque creo que es una enseñanza para nosotros, porque creo que la Torah es una enseñanza toda para nosotros también, ¿no? Entonces, pienso que en cada actitud que tenemos nosotros, mientras estamos en este desierto, ¿no? Como se dijo, mientras caminamos en este desierto, vamos aprendiendo, el Padre nos va probando, este, y nos tenemos que analizar con la escritura, como se mencionó también en Shema, ¿no? De obedecer la palabra con todo nuestro ser, obedecer, escuchar con atención, prestar atención y todas esas cosas que el Padre nos está enseñando. Y que lo importante de esto es si nosotros realmente somos sinceros, ¿no? Vamos a poner un detalle muy especial. Si nosotros estamos caminando en este desierto y somos sinceros, yo creo que cada uno de nosotros, ¿no? Personalmente, ¿no? Estamos aprendiendo y queremos aprender del Eterno y queremos saber de su palabra y de su Torah, ¿no? Si nosotros realmente, como se dijo, que no se trata solamente de creer en el Mesías ni creer en el Creador, no se trata solamente de eso, porque como siempre se repite, los demonios creen y tiemblan. O sea, algo que me llama la atención que la escritura dice que creen y tiemblan. O sea, y nosotros temblamos, nosotros creemos y temblamos en algo que el Padre nos habla y nos está advirtiendo en cada Shabbat sobre la escritura y sobre el pecado y sobre todas esas cosas, ¿no? Las astucias que tenemos de repente de querer engañarnos los unos a los otros, de murmurar y no arrepentirnos, ¿verdad? Y aquí no pasó nada, y seguimos todo como tal cual. Entonces digo,
no, nos arrepentimos. Nos arrepentimos realmente, hermanos, porque algo importante que dijo el hermano Gabriel hoy en el estudio, que cuando habló de Shabbat, de entrar al Shabbat con rencor o con cosas en nuestros corazones. Y yo me preguntaba, ¿realmente entramos en el Shabbat? ¿Podemos entrar en el Shabbat cuando murmuramos de un hermano? A nosotros, hermanos, sin engañarnos, ¿podemos entrar en el Shabbat? ¿Podemos entrar en las festividades sin engañar nuestro corazón y decir que está todo bien cuando murmuramos los unos a los otros, cuando nos quejamos de la palabra, que siempre nos hablan lo mismo? Hermanos, hermana querida, siempre nos estamos quejando, ¿no? Nos están hablando lo mismo, Shabbat tras Shabbat, pero nosotros ponemos por obra lo que nos está hablando, lo que nos están enseñando en el Shabbat, ¿estamos poniendo por obra? ¿O ya nos creemos perfectos y ya no necesitamos que nos enseñen? Recordemos siempre que la palabra muchas veces repetida es muy buena, hermano, muy buena, porque nosotros tendemos a olvidarnos. Entonces, muy bueno, y es muy bueno, mejor todavía, no quejarnos, no murmurar, sino analizar nuestro corazón y nuestra vida, cómo estamos delante de la presencia del Creador y arrepentirnos, hermano, porque eso es importantísimo. No se trata solo de creer en el Mesías, no se trata solamente de creer en el sacrificio del Mesías, no se trata de saber que el Mesías fue levantado por nuestros pecados y maldades, no se trata de eso, de saber solo que Él derramó su sangre por nosotros y que Él murió y que fue resucitado el tercer día. No se trata de eso, hermanos. Si nosotros creemos que se trata solamente de eso, nos estamos engañando. Nos estamos engañando, porque aquí se trata de hacer, de vivir la palabra y obedecer lo que nuestro maestro nos ha enseñado a través de toda la Torá. Bendito y alabado sea. Gracias, hermano Gabriel. Amén, amén. Muchas gracias, mi hermana. Ya. Excelente aclaración y tal cual. Lo importante es arrepentirse. Por eso acá en la palabra hatanu hay como el acento hatanu, como un rombito, un diamante. Es un acento que se usa muchas veces los sabios masoretas para, eh, para hacer énfasis en una palabra muy importante. Y esta palabra hatanu, están diciendo los sabios, cuidado. Cuidado, ¿por qué? Porque el decir pecamos conlleva una gran responsabilidad. La responsabilidad de que el arrepentimiento sea realmente sincero. Porque decir pecamos, continuar haciendo el pecado, esto no es lo que quiere nuestro Padre Yahweh. Quiere que percibamos a Él, que, con, que, que humillemos nuestro corazón, como decía David en el Salmo 51, que tengamos presente el pecado. No es que pequemos y después nos olvidamos, no. Nuestro pecado está siempre ante ti. ¿Por qué ante nosotros está nuestro pecado? Porque nuestro Padre está viéndonos. Eso es ser Ra'a. Tener en cuenta que nuestro Padre es infinitamente misericordioso, pero también es juez y es justo. Y si ve que uno quiere aprovecharse de Yahweh, pecando, arrepintiéndose, volviendo a pecar, arrepintiéndose, eso se parece un juego. Parecía que uno quiere aprovecharse de la situación. Por eso hay que hacer Ra'a, hay que hacer sinceridad, compromiso, un cambio verdadero. Y el Mesías, fíjense, Masías, Mem, Sin, Yod, Het, Mem, en hebreo antiguo, purificación, Sin, en hebreo antiguo, triturar, comer, triturar. ¿Qué cosa triturar? Triturar el pecado. Claro, uno dice, pero al creer en Él se tritura el pecado, se perdona el pecado. Sí, es cierto, pero insistimos que un impío que sigue pecando con intención, el creer en Él y el sacrificio que hizo el Mesías no le sirve.
Ahora, cuando hay una hay una purificación con el trituramiento del pecado, con el arrepentimiento sincero, ¿de la mano de qué? De la Yor. ¿Qué significa la Yor? Es la primera letra del tetragrama Yahweh, la I de Yahweh. Y así, de esa manera, siguiendo el ejemplo de Mesías, con el simbolismo de las letras, se termina en Het. Fíjense, viva, vivir, Het y Yor, Hai. ¿Mm? ¿Cómo termina Mesías? Yor, Het. Het que representa la vida, por supuesto, la vida eterna, pero es todo un proceso. La palabra Mesías está diciendo que no es solamente creer en él, es seguir su ejemplo de obediencia, aprender la obediencia como hizo el Mesías, respetarle, hacer la voluntad de Yahweh y no la que uno quiere, porque el Mesías dijo que él estaba muerto de miedo o angustiado hasta la muerte por lo que sabía que le iba a venir. No quisiera pasar por la muerte, pero él dijo que no se haga mi voluntad. Cuando hablaba de de la copa, ¿no? Que no se haga la voluntad, sino tu voluntad. Eso es la enseñanza del Mesías. No hacer la voluntad nuestra, la voluntad de Yahweh. E imitando al Mesías y con la ayuda de Yahweh, que es la Yor, vamos a alcanzar esa Jai. Alcanzaremos el perdón, la purificación, la santidad, y de esa manera vamos a amar a Yahweh como lo hizo también el Mesías. Por eso fue levantado para que lo vean, no solamente para contemplar, hacer Ra'a también, o hacer Nabat, examinar, contemplar, ha muerto, ha muerto por nosotros, como dice Isaías 53. También, aparte del sacrificio perfecto, está mostrando, no, Él es el hombre, Él es el modelo, miremoslo, pero miremoslo más allá. No, no a él como hacen muchos que lo llevan en una cadenita y está en un crucifijo. No, ver más allá. ¿Qué hizo antes de estar levantado en ese madero? ¿Qué hizo toda su vida antes? Y entonces imitarlo. ¿Mm? Y esto de mirar la serpiente, recuerden que la serpiente fue el que produjo, ¿qué cosa? La muerte, la primera muerte que se pasó a toda la humanidad y resultó en la expulsión del Gan Eden. Bueno, sí está mostrando que la serpiente tiene que ser el otro tipo de muerte que haga la consecuencia contraria. ¿A qué me refiero? A la muerte que enseñaba el apóstol Saúl. Así como murió el Mesías en lo alto, entregó su vida, aunque no pecó, nosotros tenemos que morir en ese madero al hombre viejo, al hombre pecador, al hombre que ya estaba muerto. O sea, morir en sentido de cambiar. Es un morir para vivir, porque estábamos muertos, dice Saúl, en nuestros delitos y pecados. Pero al morir, entre comillas, es decir, al creer en el Mesías, nosotros, ¿qué es lo que morimos o qué es lo que matamos? ¿Qué es lo que representa esta serpiente elevada? Matamos lo que nos lleva a ser serpiente, a ser picado por la serpiente, a pecar. Por eso es nacer de nuevo.
esto, tanto lo que dice el Mesías, levantarlo como la serpiente en el desierto, es nacer de nuevo, cambiar la persona, quitarse las impurezas, quitar lo pecaminoso, purificar. Por eso hace falta fuego, saraf, fuego ardiente para tener una voluntad firme. Y no hay nada imposible para Yahweh. Nadie puede decir, pues yo no puedo cambiar, no voy a poder. Ese es el adversario diciendo, no puedes. No, porque el fuego que viene de Yahweh dará, cuando uno toma decisión firme y arrepentimiento sincero y toma la decisión firme, no hay nada que impida el cambio y la purificación. No hay nada. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Así que hasta aquí los dejo. Espero que hayan tenido una buena edificación. Dice la hermana Alicia, todos estamos mordidos por esa serpiente, pero observando los mandamientos y también Mesías viviremos. Exactamente. Ahí dice, el que vive, el que Amén, mira, amén. vivirá. Adelante, mi hermano. Gracias, mi hermano. Gracias. Amén, aleluya. Amén. Una linda enseñanza que está ahí en la Torá, mi hermano. Gracias, mi hermano. Sí. Por eso nosotros debemos de nacer aquí del agua y del espíritu. El agua, la palabra, el espíritu. Excelente. Bien, mis queridos hermanos, pues le voy a pedir a mi hermano Ben para que por favor, nos haga la oración final y la despedida. Por favor, si es tan amable. Shabbat Shalom. Amén, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, Yahweh Elohim nuestro, tú que moras en la alta expansión del cielo, a ti clamamos, Padre, en agradecimiento por este día de Shabbat que tú nos has permitido estar en un día de gozo, un día de reposo, un día de deleite, en el cual, Padre, siempre aprendemos algo nuevo de tu enseñanza, de tu Torah. Te damos gracias, Padre bendito, por toda esta bendición, porque tú nos has abierto los ojos del entendimiento. Y te suplicamos, Padre, que tú, en el tiempo que nos permitas la vida, podamos seguir en este camino, Padre, que no nos apartemos de ti en ningún momento, que nos des esa fortaleza, Padre, y esa constancia, Padre, para que no caigamos en pecado, Padre. Te pedimos por todos nuestros hermanos aquí presentes, Padre, así como por quienes no pudieran estar, todos nuestros hermanos en la fe, por nuestros maestros. Perdón, por todo Israel, pedimos, Padre, haya paz en Jerusalén, los libres de la acechanza de los enemigos. Y te pedimos, Padre, que en esta semana que inicia, tú, en todo lo que emprendemos, nos des éxito, que nos acompañes en todo momento, resguarde nuestra salida, nuestra entrada y nuestro andar. Gracias, Padre misericordioso. Estamos a unos cuantos días, Padre, de llegar a esta festividad de Shavuot, Padre, por lo cual te pedimos que sigamos contando día a día, Padre, y también Shabbat tras Shabbat, festividad tras festividad, obedeciendo tus mandamientos. En este día, Padre, te bendecimos como tú lo has mandado y decimos, Baruch atah Yahweh Eloheinu melech olam, asher kidishanu b'mitzvotav etzivanu al sefirat haomer. Bendito eres tú, Yahweh Elohim, nuestro Rey del Universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto a la cuenta del Homer. Amén. Hoy son 43 días en la cuenta del Homer, que son 6 semanas y un día. En el nombre de Yahushua, el Mesías de Israel. Amén. Padre bendito, si algo escapa de mi pensamiento, te ruego que tú todo lo consideres. Nuevamente, en el nombre de nuestro Mashiach Yahushua, te suplicamos todo esto y por medio de él también te damos la honra, la gloria, la alabanza. Amén. Y ahora vamos a Amén. la
bendición sacerdotal prescrita para los hijos de Israel. Yevareha Yahweh veishmereha Yahweh panav eleha vihuneka Isa Yahweh panav eleha Yasem leha leha Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh ilumine sobre ti su rostro y te favorezca. Yahweh dirija a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Ponemos la cita de Zacarías 14:9. Y dice, y será Yahweh por rey sobre toda la tierra. En ese día Yahweh será uno y su nombre será uno y único. Y ahora en forma cantada con el Bayón Jahu. Bayom hahu, Bayom hahu, Yeh Yahweh Echad. Ushemo, Ushemo, Ushemo Echad. En ese día, Yahweh será único y su nombre será único. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta bella reunión. Les agradecemos sus participaciones y los esperamos la próxima semana. Amén.